tenemos en la línea a Gaby Siller, ella es la economista en jefe de Banco Base. ¿Cómo estás, Gaby? Buenas noches. Buenas noches, Mari Carmen, pues sorprendida. ¿Sorprendida? Sí, claro. A ver, cuéntanos. Un alza de más, Gaby, claro. Bueno, pues hoy hubo anuncio de política monetaria del Banco de México. El mercado esperaba un alza de 25 puntos base, debido a que ayer la Reserva Federal subió su tasa en 25 puntos base. En lugar de eso vimos un incremento de 50 puntos base en la tasa y sobre todo, bueno, pues ya al ser 250 puntos base lo que ha subido la tasa este año el Banco de México, yo creo que podemos leer entre líneas, ¿no? ¿Qué es lo que está previendo el Banco de México para el siguiente año? Probablemente mayores alzas en el tipo de cambio, expectativas más altas en la tasa de interés, pero sobre todo preocupa pues que seguramente este incremento en alza de alguna forma es como curarse en salud para lo que puede venir al siguiente año, ¿no? Ya con la entrada de Trump a la presidencia de Estados Unidos. Gaby Siller, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Buenas noches, Marco. Me da gusto saludarte, Gaby, aunque sea en un momento como este, que efectivamente pues llama la atención. El Banco de México se despega nuevamente de la Reserva Federal de Estados Unidos, ahora ya no en el tiempo, porque previamente habíamos visto que tomó su decisión de elevar tasa de interés en momentos distintos a la Reserva, sino también en monto. Ahora en monto no toma la decisión del 25 puntos base como la mayoría de los analistas esperaba, sino hasta de 50. Esto implica que el Banco de México estaría esperando fuertes presiones inflacionarias para el 2017 por el tema de la liberación del precio de la gasolina, el salario mínimo y por la elevación de las tarifas eléctricas. ¿Tú crees que todo ese conjunto de factores y la depreciación del tipo de cambio, crees que todo esto lo esté considerando el Banco de México? Yo supongo que sí, porque inclusive en las encuestas de especialistas del sector privado, pues ya salía una inflación esperada para el siguiente año alrededor de 4.5% de diferentes encuestas, no nada más de una. Esto es pues ya fuera de la meta del Banco de México y como bien mencionas, no es un solo factor. Si le agregamos además de lo del precio de la gasolina, tarifas eléctricas, salario mínimo, que el peso se depreció este año entre su valor mínimo y el máximo 25%, pues seguramente será en enero cuando algunos importadores aprovechen para poder recuperar el margen que tenían antes, es decir, subir los precios. Entonces todo esto se ve que puede haber presiones inflacionarias para el siguiente año, inclusive hablando de tipo de cambio, es posible que pueda seguir subiendo, sobre todo si se ve un escenario adverso con Donald Trump, ya no a lo mejor niveles, ya no tantos máximos históricos como vimos este año, pero sí se prevé que el siguiente año pudiera haber ciertas presiones inflacionarias. Yo creo que el Banco de México esto es lo que está viendo y de una vez, pues lo que está haciendo de alguna forma es desacelerar este crecimiento en la tasa de los precios, que a final de cuentas también desacelera el consumo y la inversión. Y por el otro lado puede ser también que esté tratando de detener una posible salida de capitales. Sí, desde luego. Oye, Gaby, saluda José Yuste, ¿cómo estás? Buenas noches, Gaby. Buenas noches, Pepe. Oye, Gaby, esto, lo que más me preocupó a mí es el tema inflacionario. Si el Banco de México se fue a 50 puntos base, un incremento de más en las tasas de interés, es porque está esperando una presión inflacionaria fuerte, tanto de elevación de precios de gasolina, argumentaba el salario mínimo, pero también argumentaba el pass-through, este tema del tipo de cambio, un dólar más caro, con importaciones más caras, todo esto, otra vez el tema de la inflación, me preocupó que el Banco de México se haya ido a 50 puntos base. Sí, definitivamente, porque inclusive, pues si vemos que si quería solamente mantener el diferencial con la FED, pues era 25 puntos base, ¿no? Pero subirlo por arriba y sobre todo después de haberlo subido ya 200 puntos base en el año, pues definitivamente nos dice que sí ve presiones inflacionarias para el siguiente año. Y hay que recordar que entre todos los problemas económicos, la inflación es el que genera mayor daño al bienestar de la población. La inflación alta, pues se considera como un impuesto, ¿no? Porque a final de cuentas, la inflación, pues todo el mundo la terminamos pagando y inclusive, bueno, pues son los pobres, los más pobres también los que la sufren más. Yo creo que el Banco de México, viendo esto y antes de que se saliera de control, por eso está subiendo 50 puntos base. Lo único es que, por ejemplo, para el siguiente año, pues se espera que la FED haga 2
50 puntos base, porque con esto hay que recordar que también las demás tasas de la economía suben, específicamente la tasa de interés interbancaria de equilibrio, la TIE, que es la base para los créditos a tasa variable, tarjetas de crédito, tasas para hipotecario de empresas, etcétera, ¿no? Y entonces, pues obviamente esto sí tiene efectos colaterales, pero bueno, en resumen, creemos que el Banco de México sí ve presiones inflacionarias para el siguiente año, está tratando de contenerlas antes de que estas presiones inflacionarias se den, sobre todo porque ya hay factores bien definidos que sabemos que van a provocar un alza en los precios importantes el siguiente año. Oye, pero sin embargo, Gaby, el dólar reaccionó bien. Yo sí tenía miedo de que si el alza fuera de solo un cuarto de punto, el dólar ayer estaba en 20.80 y hoy está en 20.38 a la venta, 20, ¿no? Sí hubo una reacción buena del mercado después de que se supo que eran 50 puntos base. Bueno, es que a final de cuentas el mercado, pues entre mayor tasa de interés, pues esto también incentiva la entrada de capitales. Al principio como que el mercado estaba sorprendido, no sabía cómo reaccionar, el tipo de cambio se bajó, luego se subió un poco y luego ya tomó su tendencia a la baja, subiéndose, como bien mencionas, bajándose, en ventanilla hasta el nivel de 20.30 y tantos pesos por dólar, después de que había estado en los 20.70. Y creemos que inclusive, pues todavía durante la noche pudiera bajar otros 10, 15 centavos más. El mercado esto lo tomó como positivo porque ve que el Banco de México está actuando desde antes. Oye, Gaby, nos estábamos acordando, recuérdanos tú el dato, creo que sí le atinaste ¿Again? otra vez, ¿no? Nunca vamos a apostar contigo, Cuéntanos Gaby. de tu expectativa en el que PIB. tenías y si le atinaste. En el PIB para este año. Bueno, del PIB para este año nosotros traemos una tasa esperada de 1.8 a 2.1%. Ahorita el promedio de crecimiento es de 2.3%. Nuestro crecimiento o nuestro pronóstico, nuestra previsión implica que el último trimestre del año pues hay una desaceleración, que creemos que eso es lo que se está viviendo, sobre todo en la parte de la inversión. Pero bueno, pues ojalá que nos equivoquemos, ¿verdad? Porque está por debajo de la media de lo que traen el resto de los analistas. Ojalá que sí, pero estás muy cercana, Gaby. Y no pensamos apostar contigo, Gaby, ya vimos que sí latinas. Oye, para 2017, ¿cuál es tu meta hoy? Porque va a cambiar, yo creo que cada trimestre, pues no es lo que haga este hombre. Sí, bueno, para el siguiente año, pues hay mucha incertidumbre, sobre todo en las acciones de política que puede tomar Donald Trump. El escenario medio que traemos nosotros, que creemos que, bueno, el de mayor probabilidad es que va a haber una desaceleración en la economía mexicana provocada por la incertidumbre de Trump, el alza en las tasas, y que a lo mejor creceremos entre 1.2 y 1.5%, es decir, menos de lo que estamos creciendo ahorita, pero sin que se dé una recesión, a menos de que Donald Trump entrara imponiendo aranceles, tratando de renegociar muy severamente el Telecán, pero más bien creemos que va a iniciar la renegociación, pero con los términos y tiempos que marca el tratado, lo cual pues obviamente sí genera daño por la incertidumbre, pero sin llegar a ser una recesión y mucho menos una crisis, sino simplemente una desaceleración. Lo que preocupa, o bueno, lo que preocupaba antes es que pues era una desaceleración probablemente con presiones inflacionarias. Ahora yo creo que las presiones inflacionarias estarán más contenidas porque también pues el mercado sabe que ya todos estos incrementos en tasa que ha hecho el Banco de México, pues de alguna forma sí bajará, ¿no?, la tasa de crecimiento de los precios. Gaby, ¿cómo viene el crecimiento del sector industrial? Porque aparentemente hay pues una distancia o el crecimiento industrial mexicano ha tenido ya una distancia en los últimos tiempos respecto del crecimiento o decrecimiento del sector industrial de Estados Unidos. Sí, como que hemos visto en los tiempos más álgidos, la correlación entre la actividad industrial de México y Estados Unidos era el 91%, se ha separado ahora un poco, pero también tiene que ver con las distorsiones que se genera con la disminución de las tasas de interés. Para el siguiente año en México creemos que las exportaciones a lo mejor van a quedar iguales, que no van a tener un crecimiento muy acelerado y que serán otros sectores diferentes al industrial los que tengan un mayor dinamismo. Por ejemplo, vemos un sector turismo que puede estar impulsando el crecimiento económico, sobre todo, pues si hablamos de tipos de cambio casi cercanos a los 21 pesos por dólar, pues obviamente para cualquier extranjero pues resulta muy barato venir a México, pero el sector secundario, el sector industrial creemos que va a seguir
desacelerado, sobre todo por la incertidumbre y separándose todavía más del crecimiento de Estados Unidos, sobre todo si haya, la nueva administración empieza a hacer fuertes gastos en infraestructura, como lo ha dicho Donald Trump, pues a lo mejor esto generará un mayor crecimiento económico y entonces se abre más la brecha. Tienes toda la razón al decir que esa correlación se ha separado, se ha disminuido entre México y Estados Unidos, pero tiene que ver con las distorsiones propias de tener tasas de interés tan bajas en Estados Unidos, sobre todo, durante tanto tiempo. Vamos a un corte. Muchísimas Gabriela gracias. Siller, Muchísimas gracias, qué amable, Gaby. gracias. Navidad, Año Nuevo y Muchas todo lo gracias. demás. Gracias, Gaby.